De a poco, ¿eh? Sí, sí, de a poco, de a poco. Bueno, Voy a ¿cómo responderles andamos? ahora. Bien, bien, como siempre, mismas estadísticas que siempre. Ajá. En la fecha recuperatorio quedó para el 8 de septiembre. Ya lo voy a publicar en la UB, así también queda escrito. Y quien no está en esta clase también se puede enterar. Sí, eso. Así que han andado como todos los años, así que no hemos mejorado. Sí. Bueno, bueno, jóvenes, vamos a comenzar esta clase teórica completando el capítulo de flexión en vigas de alma llena, particularmente con los temas de refuerzos y empalmes. Después seguiremos con viga reticulada. ¿Está bien? Muchas veces, debido a que los perfiles laminados vienen ya con una cierta longitud de fábrica, y pocas veces nos va a tocar que tenemos justamente esa longitud, generalmente para este tipo de perfiles de 12 metros exactas para utilizar, vamos a tener que realizar cortes y empalmes seguramente. Y muchas veces esos empalmes van a ser donde nos da la longitud de los cortes en función de las luces que tenemos que salvar. En alguna ocasión, que son muy pocas, podremos elegir en qué sección hacer el empalme. Pero por lo general son cuestiones de no desperdiciar material, que es bastante caro el acero. ¿Sí? Hoy el acero está prácticamente casi a $1 blue, ¿eh? O $1.60, $1.70 oficial, el kilo, con lo cual es importante el ahorro y no desperdiciar lo menos posible. E incluso en lo que hace a las secciones disponibles, a veces tenemos secciones que las necesitamos reforzar para poder aprovecharlas y no dejarlas de lado. Entonces, para ese caso, ¿qué se hace? Se aumenta la capacidad portante de la sección, aumentando su inercia mediante el agregado de cuantías de acero, por ejemplo, secciones rectangulares para aumentar el momento de inercia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una determinada viga, un perfil WT, que es el ejemplo típico, este perfil WT tiene una capacidad para resistir un determinado momento, ¿sí? Digamos que la capacidad resistente de este perfil U le vamos a llamar el M, ¿cómo le llamamos acá? El momento nominal del perfil, ¿sí? O sea, nuestra sección WT base tiene una resistencia nominal que la determinamos en función de lo que ya vimos. Plastificación, pandeo lateral torsional o pandeo local de ala o alma. Esa capacidad nosotros la podemos llegar a aumentar reforzando con platabandas a esa sección. Muchas veces el momento requerido, cuando supere el momento nominal, habrá un delta M que nosotros lo tendremos que cubrir con este refuerzo que vamos a colocar, constituido por chapas de acero, planchuelas, o sea, elementos de sección rectangular, que obviamente lo vamos a agregar adosado a las alas. ¿Por qué adosado a las alas y no al alma? Porque este perfil va a estar trabajando a flexión con respecto a su eje fuerte. Entonces, para aumentar la inercia, acuérdense que para Steiner, la inercia dependía fundamentalmente de la distancia al cuadrado entre el centro de gravedad de los elementos, en este caso las platabandas, y el centro de gravedad del conjunto. Por eso conviene agregarlos adosados a las alas y no al alma. En el alma prácticamente no habría un aumento de inercia. La diferencia que nosotros vamos a encontrar entre el momento que solicita la sección, por ejemplo, este MU, y el momento que la sección resiste, que es el momento nominal, o el momento de diseño, vamos a obtener un delta M. Ese delta M es el momento que tienen que tomar estos refuerzos. Eso surge simplemente de hacer la relación entre, por ejemplo, si consideramos una sección que se puede llegar a plastificar, decimos que el módulo resistente plástico necesario es la suma del módulo resistente plástico del perfil base más el módulo resistente plástico de las platabandas.
Por lo tanto, de aquí despejando, podremos despejar cuánto es el módulo resistente plástico que nosotros necesitamos para nuestras platabandas, y a partir de allí, mediante la expresión de lo que es el momento de inercia de las platabandas, ¿sí?, podemos despejar el área necesaria y a partir de allí poder obtener cuánto es el ancho y el espesor de la sección que nosotros estamos necesitando para ese refuerzo. Dicho de otra manera, nosotros tenemos otro camino para resolverlo. La diferencia entre lo que solicita el perfil y lo que el perfil resiste es un delta M. Ese delta M, ¿sí?, esa diferencia de momento, nosotros lo podremos dividir por la altura base del perfil. Si yo ese delta M lo divido por la altura del perfil, me va a dar dos fuerzas concentradas, ¿sí?, que aplicadas en los bordes del perfil me generan ese momento. Con esas fuerzas yo puedo dimensionar la sección de la platabanda a tracción y a compresión. En el caso de que sean soldadas, en tracción no tenemos ningún problema. Si son abulonadas, habrá que tener en cuenta la pérdida o la disminución de la capacidad de esa platabanda por los agujeros y aplicar todo lo que vimos en el capítulo de tracción para esa sección rectangular que está traccionada. En el caso de la platabanda en la zona de compresión, no hay problemas con los agujeros. Lo que sí tenemos que tener en cuenta en la platabanda comprimida es la distancia que hay entre cordones de soldadura. Si estos cordones de soldadura son cordones que tienen una cierta separación, o bien la distancia que tenemos entre los bulones, de forma tal de que no tengamos problema de pandeo por compresión de una sección rectangular alrededor del eje propio paralelo al borde del ala, de forma tal que, si ustedes pueden ver acá el cursor, no nos haga este pandeo en esa dirección, esta chapa, por la fuerza de compresión que tiene que soportar. ¿Está bien? Entonces, repito, si nosotros determinamos el delta M, es decir, la diferencia entre el momento último que solicita la sección y el momento que resiste la sección, ese delta M lo dividimos por el brazo de palanca de sub 0 y, quedando del lado de la seguridad, obtengo cuánto es el área necesaria para estas dos platabandas, siempre y cuando en la parte comprimida alcance la plastificación sin pandear y en la parte traccionada tengamos en cuenta los descuentos por los agujeros. ¿Correcto? Después, si quieren, pueden verificar ya con ese predimensionado, que es muy rápido, ¿sí?, podemos determinar el momento de inercia de toda la sección y el comportamiento de toda la sección en su conjunto frente al problema de la acción del momento flector. En cuanto a los medios de unión, en ambos casos, lo que nosotros estamos haciendo es tener una sección armada, por lo cual lo que tenemos que tomar con estas uniones, platabanda y ala del perfil, es el rasante. Son las tensiones de corte que van a aparecer entre los dos perfiles y que va a depender obviamente del esfuerzo de corte que acompañe a este diagrama de momentos. Lo que les estaba explicando básicamente es lo mismo que ustedes tienen escrito aquí, en esta expresión. Es importante determinar la longitud o el largo que le vamos a dar a la platabanda, ¿sí? Esta platabanda tiene que tener una longitud un poco mayor que el punto teórico, ¿sí?, donde se iguala el momento que resiste el perfil base con el momento que solicita la platabanda, con el momento que solicita a la viga. ¿Por qué? Porque la platabanda no la vamos a hacer de todo el largo que tiene la viga, la vamos a hacer para cubrir el sector en donde el momento requerido supere a la resistencia de diseño de la viga, siendo el punto donde esos dos momentos se igualan el punto teórico hasta donde tiene que llegar la platabanda. Pero no la vamos a cortar ahí, se la va a prolongar una longitud mayor que se llama, o que se la norma denomina A' en este caso, para que se garantice en estos puntos extremos la transmisión como corresponde del esfuerzo de corte o de la tensión de corte entre ala y platabanda. Es decir, esta longitud teórica A va a depender si la platabanda es una platabanda que está unida con bulones, con soldaduras, con cordón frontal, sin cordón frontal, etc. Están todas
normativas que nos determinan esta longitud adicional que se le debe dar a partir del punto teórico, donde, insisto, es en el cual se iguala el momento requerido en la sección con el momento de diseño de la sección. ¿Está bien? Simplemente eso es la platabanda. En la platabanda lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que pasa a formar parte de la sección. Es decir, que la sección entre los puntos teóricos es la que está conformada por el perfil base más la platabanda. Y los medios de unión simplemente van a tomar el rasante entre esos dos elementos para que la sección trabaje en conjunto. ¿Por qué hago hincapié en este concepto? Porque vamos a ver a continuación empalmes. Y en los empalmes se utilizan elementos que van exactamente en la misma posición, con los mismos medios de unión, ¿sí? Pero con una forma de trabajo completamente distinta, con una función distinta, que es generar la continuidad en la viga donde la tenemos que empalmar. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Bien. Distintos tipos de vigas armadas les aplica el mismo concepto que habíamos dicho recién. Muchas veces nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, armar una sección doble T y simplemente constituir esta sección, ya que por cuestiones de economía o de cuestiones de disponibilidad en el mercado, requerimos este tipo de secciones con las dimensiones necesarias para el elemento que estamos dimensionando. Entonces, esta viga o esta sección se arma vinculando ala y alma mediante, por ejemplo, cordones de soldadura. La sección está compuesta en este caso por 3 placas, en este caso está compuesta por 5 placas, ya que además de este perfil base le estamos agregando esos refuerzos en las alas. Las uniones soldadas, si son discretas, es decir, un cordón de una determinada longitud, por ejemplo, de 5 centímetros cada 50, no pasan a formar parte de la sección. Si la unión soldada fuera continua a todo lo largo de la viga, esa unión soldada sí pasa a formar parte de la sección. ¿Cuál es la diferencia? Que en la soldadura discontinua, esta soldadura únicamente transmite tensiones de corte, transmite el rasante. Pero si la soldadura está ejecutada a todo lo largo de la viga, además de las tensiones de corte, va también a tomar las tensiones normales, que aquí en la zona próxima al ala son bastante altas. El mismo concepto cabe para la unión de esta chapa, de esta platabanda, con respecto al ala. Otra tipología, por ejemplo, son estas vigas, que por lo general son híbridas. ¿Qué significa? Que el patín o el cordón traccionado es de un material, de un acero, de mayor resistencia que el acero del resto de la viga. ¿Para qué se lo hace? Muy simple, porque si es un acero de mayor resistencia, como está trabajando tracción y no tengo problema de estabilidad, va a requerir menor cuantía, una sección más chica, por lo tanto menos peso en la viga. Y en la cabeza comprimida, que el problema que tiene no es de resistencia, sino que es de estabilidad, se la hace más grande. Estas son vigas híbridas. Esto también, ¿qué consigo? Consigo que tenga una inercia con respecto al eje débil un poco más grande que en el caso de las vigas simétricas. A continuación, ¿cuáles serían las vigas armadas? Bueno, cuando esta viga, por ejemplo, no nos sirve porque nosotros estamos necesitando inercia con respecto a los dos ejes principales, que son los dos ejes de simetría, a los efectos de mejorar la inercia con respecto al eje débil, ¿qué hacemos? Al alma, por ejemplo, la corto a la mitad, en lugar de una chapa, bueno, de una chapa de media pulgada, digamos que utilizo 2 chapas de la mitad de medio contra de 1/4 de pulgada. Esas 2 chapas las separo y conformo esta sección cajón, ¿sí? Esta sección cajón, que en cuanto a área es exactamente igual que esta, la inercia con respecto al eje vertical es muchísimo más grande, y además de tener muy buena inercia con respecto a los 2 ejes principales, tiene mucha inercia torsional, ¿correcto? El mismo concepto podría ser con respecto a esta sección doble T, que si yo el alma la divido en 2 y desplazo hacia los bordes, generando una sección cajón como esta, obviamente
he aumentado tremendamente la rigidez o la inercia con respecto al eje débil, he aumentado la rigidez torsional, etc. Estas secciones también, como pueden ver acá, se pueden generar utilizando como medio de unión bulones. En ese caso, harían falta casquillos, que son estos perfiles ángulos, para poder vincular las alas con el alma. Bueno, eso en cuanto a refuerzos de vigas. Cuando comencé con el comentario les dije que muchas veces vamos a necesitar nosotros empalmar las vigas por el tema de utilizar la mayor cantidad de material posible y no tener desperdicios. Imagínense ustedes que tienen una luz de 10 metros, las vigas vienen de 12 metros, entonces si tengo que poner 10 vigas de 12 metros, voy a tener que comprar 10 perfiles y voy a terminar desperdiciando 20 metros de viga, 20 metros de perfil, 2 metros por cada viga. Es decir, que vamos a tener que tratar de optimizar el uso de forma tal de generar los empalmes que sean necesarios, buscar la forma más adecuada para no tener desperdicio de material. Los empalmes pueden ser, por ejemplo, empalmes soldados a tope. Yo este empalme no lo recomiendo, hasta hace un tiempo estaba prácticamente prohibido por norma, debido a que la soldadura, como ya lo comentamos, ¿sí?, produce un calentamiento y enfriamiento en toda esta zona del material, generando una especie de templado. Por lo tanto, queda fragilizado el material en esta zona de la soldadura a tope. ¿Esto qué significa? Esta sección puede presentar problemas, no por resistencia, sino por fragilidad. ¿Correcto? Y en las estructuras de acero que son particularmente livianas, frente a las acciones del viento, sufren bastantes deformaciones que suele traer problemas. Yo he visto en estructuras de acero, de hierros ángulos, empalmados a tope, estructuras que han colapsado frágilmente y se han caído directamente como si lo hubieran cortado con una moladora, es decir, poco menos que un estallido y toda la estructura al suelo. Por ahí, a fin de año, cuando vemos alguna fotografía, se lo voy a mostrar. Podemos realizar este empalme a tope, pero con esta geometría. Es decir, en lugar de hacer un empalme directamente a tope, en donde si ustedes observan acá tenemos dos entalladuras, a los efectos de evitar que este cordón horizontal que está de punta con este cordón vertical que está en el plano generen acá un estado biaxial de tensiones que es prácticamente inadmisible. Entonces, a los efectos de no tener solamente la soldadura tope, si nosotros hacemos un corte en Z, es decir, cortamos esta parte del ala, del perfil que está a la izquierda, dejamos el alma, cortamos alma, cortamos esta parte del ala de este perfil, del alma de este perfil y dejamos este pedacito de ala. De forma tal que tengo el ala del perfil que está a la derecha, el ala del perfil que está a la izquierda, vinculándose con las almas del otro perfil. Esto que me permite hacer este cordón longitudinal, que es un cordón en ángulo, ¿sí? Ese cordón en ángulo es el que me brinda la capacidad adicional para que esta sección deje de ser peligrosa. ¿Correcto? No sé si lo están viendo. La soldadura tope, en este caso, si yo hiciera un corte, simplemente tendría una sección doble T, que es la soldadura. Pero acá si hago un corte, en esta sección tendría la soldadura tope solamente en el alma, y tendría ala y ala del perfil sin alterar. Luego tendría soldadura tope en ese punto y en este punto, que son cordones longitudinales que vinculan las dos alas, tanto este como este. O sea, esta ala y esta ala están vinculadas por esa soldadura tope. Pero tengo esta soldadura en ángulo, ¿sí?, de filete, que tiene una cierta longitud, que vincula el ala de un perfil, el alma de un perfil con el ala del otro perfil. Eso es lo que me saca, me elimina el problema de la fragilidad. Ni que hablar, sí, a esta sección, para evitar el problema de la fragilidad que se presenta en la parte traccionada, le colocamos acá abajo un refuerzo, donde en este refuerzo falta ver lo más importante, que sería un cordón de soldadura longitudinal. Eso sería lo más importante. Entonces, estos son tipos de empalmes soldados donde prácticamente no hay elementos adicionales o muy poco.
A diferencia de este tipo de empalme, en donde vemos que aparecen elementos adicionales que son los cubrejuntas. Cubrejuntas de ala, cubrejuntas de alma y cubrejuntas de ala inferior. Y así, si hacemos un corte, tendremos el perfil base con los cubrejuntas de alas y de almas. Hay un concepto muy importante en los empalmes. Es que los esfuerzos se transmitan en forma gradual de un lado al otro de la sección. ¿Esto qué significa? Que yo podría decir que el momento que viene viajando por la sección está compuesto a su vez por dos momentos que sumados me dan ese total, es decir, el momento que viaja por el alma y el momento que viaja por las alas. Es decir, que nosotros deberíamos colocar cubrejuntas para que el momento que viaje por el ala pase al cubrejunta de ala, que sería estos dos que están acá, y del cubrejunta de ala pasa al otro lado de la sección. Y el momento que viene viajando por el alma pasa el cubrejunta de alma, de cubrejunta de alma vuelve al alma del otro lado y sigue su camino. Es decir, no hemos generado concentración de tensiones. ¿Cuándo se produciría concentración de tensiones? Por ejemplo, si nosotros no colocáramos los cubrejuntas de alma. Entonces, todo el momento que viene viajando por el perfil va a tener que pasar por los cubrejuntas de alas, lo cual generaría un problema crítico de tensiones en las alas del perfil y ni que hablar en los cubrejuntas de alas. ¿Correcto? Si ustedes se fijan en este corte, esta sección con estos cubrejuntas nos podemos confundir en que sean platabandas, pero no son platabandas porque no están a todo lo largo de la viga y no están trabajando para tomar el momento de la viga, sino que estos cubrejuntas están trabajando para transferir de un lado de la sección al otro lado de la sección los momentos de ala y los momentos de alma. Es decir, que la fuerza de compresión que viene viajando por este ala, que es igual a la fuerza de tracción que viaja por este ala, que multiplicado por el brazo de palanca me dan el momento que transmiten las alas, esa fuerza va a pasar del ala superior al cubrejunta del ala superior, pasa al otro lado de la sección y luego pasa al ala de la sección del perfil que está al otro lado de la sección. ¿Cómo pasa esta fuerza? Pasa a través de los medios de unión. Es decir, que aquí los medios de unión no transmiten el rasante como en los refuerzos. Acá los medios de unión transmiten el esfuerzo que viene viajando por el ala, ya sean uniones auronadas o uniones soldadas. Y los cubrejuntas lo que están transmitiendo es esa fuerza, es decir, que con la fuerza que viaja por el ala dimensionamos los medios de unión y dimensionamos los cubrejuntas de ala. ¿Sí? Fuerza. Y los cubrejuntas de alma los vamos a dimensionar con el momento que viene viajando por el alma y con el corte que viene viajando por el alma. Con esos dos esfuerzos dimensionamos los cubrejuntas y dimensionamos los medios de unión. ¿Está claro? Entonces, concepto número 1, la transmisión de los esfuerzos tiene que ser gradual. ¿Qué significa? Que lo que viaja por las alas pasa por las alas, lo que viaja por el alma pasa por el alma. No generamos concentración de tensiones. Número 2, los elementos que se agregan, cubrejuntas de alas y de alma, están trabajando a esfuerzos localizados en la sección, a diferencia de las platabandas. Número 3, los medios de unión son los que tienen que transmitir esos esfuerzos desde el elemento o la placa de la sección al cubrejunta correspondiente. Los cálculos son muy simples, muy sencillos, no vamos a entrar en eso. ¿Sí? Bueno, esquemáticamente este es un gráfico que me parece bastante acertado para clarificar conceptos. Miren, tenemos una sección donde estamos generando un empalme. La sección de empalme es la sección con el número 3. ¿Sí? Entonces, hacia un lado y hacia el otro se van a agregar los cubrejuntas de alma y cubrejuntas de alas. Si nosotros hiciéramos 3 cortes, un corte, por ejemplo, el corte 1, ¿qué obtenemos? Obtenemos el perfil base por el cual viene viajando el momento de la viga. Ese momento de la viga podemos decir que parte del momento viaja por las alas y parte del momento viaja por el alma. Si nosotros el momento que viaja por el alma lo dividimos por el brazo de palanca entre los
perdón, el momento que viaja por el ala, lo dividimos por la distancia que hay entre centro de gravedad y alas, me va a dar la fuerza que está viajando por las alas, ¿sí? Y si determino los centros de gravedad, ¿sí?, de estos diagramas de tensiones normales, ¿sí?, voy a poder calcular en este triángulo cuánto vale la resultante de ese diagrama, que a su vez esta resultante de compresión por este brazo de palanca me va a dar el momento que viaja por el alma. La suma de estos dos momentos, de alma y de ala, es igual al momento total. Estas fuerzas y este momento son lo que van a transmitir los cubrejuntas. En la sección 2.2 tengo una sección que es esta sección completa, ¿sí?, donde está el perfil base más los cubrejuntas, y en esta zona, ¿sí?, es donde se van transfiriendo los esfuerzos del perfil base a los cubrejuntas. Y un corte en la sección 3 va a estar definido lo que es específicamente los cubrejuntas, la sección de los cubrejuntas. En los cubrejuntas de alas viaja el momento del ala. En los cubrejuntas de alma viaja el momento del alma y el corte, ¿sí? Esta es la sección que nosotros tenemos que dimensionar para que se puedan transmitir los esfuerzos de un lado al otro de la sección de empalme. Bueno, jóvenes, preguntas. ¿No hay preguntas? Entonces vamos a continuar con el capítulo de flexión, viendo ahora vigas reticuladas. Profe, sí, yo tengo una duda. En el caso de la platabanda, cuando se coloca, digamos, esa chapa arriba y se suelda, a mí me da como la impresión de que, digamos, si se flexiona el perfil, es como se despegaría ese cordón de soldadura. No, porque nosotros hemos dimensionado esa sección armada, compuesta, reforzada, con el nombre que usted quiera, de forma tal de que cuando verificamos resistencia y cumplimos con esa condición, después tenemos que verificar deformaciones. Y si las deformaciones están por debajo de lo que la norma nos permite, tenemos garantizado que no se va a producir ese desprendimiento. Ese desprendimiento que usted dice, me parece fantástico que lo esté viendo. Es decir, es que esta platabanda, si esta viga se deforma así exageradamente, esto es como que se tendría a despegarse hacia arriba. Eso sería un pandeo por compresión. Es decir, si yo esta chapa la comprimo, hacia abajo no puedo ir porque está el perfil. Va a pandear hacia arriba. Por eso yo le decía que hay una distancia límite entre pasador y pasador, entre cordón de soldadura y cordón de soldadura, para que esto no pandee. ¿Está bien? ¿Y cuál es esa distancia límite? Es muy simple. Yo tengo el esfuerzo de compresión en la platabanda, ¿correcto? Tengo condiciones de vínculo, que son la distancia que hay entre pasador y pasador. Ergo, tengo una barra de sección rectangular sometida a compresión con una longitud de pandeo igual al paso entre bulones. No sé si me van siguiendo. Entonces verifico esa sección rectangular al pandeo con respecto al eje propio. Uy, ¿qué pasa acá? Con respecto al eje propio, ¿sí?, paralelo al ala. Entonces, si verifico que no pandea, no va a pandear. Y si cumplo con la separación máxima entre bulones o entre soldaduras, tampoco va a pandear, porque eso me está garantizando que la longitud de pandeo es menor que LP. ¿Sí? No sé si te puedo explicar tu duda, pero sí, si nosotros claro. verificamos estas cuestiones, seguramente no va a haber problemas. ¿Tienen más preguntas? Si no, comenzamos a ver vigas reticuladas planas. Bien, las vigas reticuladas surgen como una necesidad fundamentalmente económica y por otra parte, digamos, constructiva, cuando las luces, las cargas, nos dan secciones en donde el alma empieza a quedar trabajando con tensiones muy bajas. Ustedes saben que frente a una flexión, lo veíamos recién, tenemos un diagrama de tensiones en donde las tensiones en el eje neutro son cero y van creciendo linealmente hacia los extremos. ¿Esto qué trae aparejado? Esto trae aparejado
Esto trae aparejado que no se está aprovechando el material que está próximo al eje neutro de la viga. Cuando esta viga tiene una cierta altura, esa cantidad de material que no está aprovechado empieza a ser una especie de material desperdiciado, un material que sale caro porque no está aportando toda su capacidad resistente. Motivo por el cual se empiezan a alivianar estas vigas. Es más, habíamos visto algunas fotografías cuando comenzamos el capítulo de flexión en viga de obra llena, de vigas que se les hacían agujeros, huecos, incluso hasta para alivianarlas, y se les sacaba el material donde no trabaja. A partir de allí es de donde surgen las vigas compuestas por reticulados. Un primer concepto tremendamente tan grande, tan importante y tan simple, que es que esta sección está trabajando completamente a flexión, ¿correcto? Pero cuando armamos una sección reticulada, una viga reticulada, las barras que componen el reticulado, si está bien diseñado, trabajan en esfuerzos axiles. El esfuerzo axil es un esfuerzo mucho más, mucho menos, ¿qué término usaría? Menos desfavorable que la flexión. Es decir, estamos aprovechando mejor el material, no lo estamos haciendo trabajar a flexión. Acuérdense siempre ustedes que para romper una rama la quiebran flexándola, no la tiran, no la comprimen, no hacen nada. A un chico le dan que rompa una rama y no se le va a ocurrir tirar, ni cortar, ni torsionar, la va a flexar y la va a romper. Entonces, tan simple como eso es el concepto, que a veces no se lo tiene tan claro. Estas vigas reticuladas, además de permitir tomar grandes luces, cargas importantes también, estamos aprovechando al máximo el material porque al trabajar solamente esfuerzos axiles, puedo desarrollar la capacidad del 100% de cada sección en el aprovechamiento del acero. No lo podíamos hacer acá porque era flexión. Acá sí, porque las tensiones son uniformes en los esfuerzos axiles. Tensión uniforme de compresión o tensiones uniformes de tracción. Luego habrá que verificar pandeo, habrá que verificar tracción, sección neta, etc. Pero es el aprovechamiento ideal del material. A tal punto que si yo les digo a ustedes que imaginen cualquier estructura de grandes luces, me voy a un estadio de fútbol, por ejemplo, todas las vigas que se utilizan para las cubiertas son vigas reticuladas. ¿Se los puede hacer de alma llena? Sí, pero son mucho más caras. Entonces, por una cuestión de costos y de pesos, de kilos, porque van asociados los kilos con los costos, son más convenientes las vigas reticuladas. Dentro de las vigas reticuladas, acá vamos a entrar en una clase de estática, ¿sí? Hay de distintos tipos. Básicamente vamos a decir que hay dos grandes familias. Las vigas reticuladas de cordones paralelos y las vigas reticuladas de cordones no paralelos o cabreadas. Dentro de las vigas de de cordones paralelos tenemos las vigas Pratt, la Howe, la Warren con montante, la K, la Rombo, etc. Hay distintos tipos de vigas o distintas formas de reticulados con ventajas y desventajas de acuerdo a cómo lo estemos utilizando. Lo primero que tenemos que tener en claro es cómo funciona un reticulado. Es decir, esta viga, Pratt, cuando está solicitada a cargas gravitatorias, nosotros tenemos que saber que las barras del cordón superior se comprimen, las barras del cordón inferior se traccionan, las diagonales se traccionan y los montantes se comprimen. Eso lo tenemos que saber sí o sí, o sea, viendo a la viga y viendo las cargas, nos tenemos que dar cuenta qué tipo de esfuerzo está soportando cada cordón. Por otro lado, también desde el punto de vista de la estática, rápidamente nosotros podemos saber cuáles son las barras más solicitadas de cada tipología. Los cordones, en un reticulado, los cordones que están transmitiendo o que están tomando, el momento. ¿Sí? Para una viga simplemente apoyada, ¿cuál va a ser el cordón más solicitado? Obviamente el cordón donde está el momento máximo, es decir, los cordones centrales, donde podríamos decir que el esfuerzo de los cordones es el momento dividido el grueso palanca. ¿Correcto?
El emparrillado de alma que toma el corte. Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos más solicitados? Van a ser donde el corte sea máximo. Si es una viga simplemente apoyada con esta carga que es prácticamente distribuida, gravitatoria, la diagonal más solicitada es la que llega al apoyo y el montante más solicitado es el que está en el apoyo. Si ustedes se fijan, la longitud de los cordones son prácticamente las mismas. Desde el punto de vista de la compresión, nosotros vamos a tratar de que las barras más cortas sean las comprimidas y las traccionadas sean las más largas. Por ese motivo, la viga Pratt, que tiene las diagonales traccionadas, es la que nosotros utilizamos cuando hay, entre comillas, acciones en el sentido de la gravedad, ¿sí? Cargas gravitatorias. Cargas gravitatorias están siempre, pero bueno. Cuando las fuerzas van hacia abajo con la gravedad, es conveniente utilizar la viga Pratt. Cuando las fuerzas van hacia arriba, es conveniente utilizar la Howe. ¿Por qué? Porque cuando las fuerzas van hacia arriba, ¿sí? ¿Qué pasa? Las diagonales que son largas se comprimen y los montantes que son cortos se traccionan. Entonces, la Pratt no estaría cumpliendo con el criterio de que las barras más largas se traccionen y las más cortas se comprimen cuando las cargas van hacia arriba. Cuando las cargas van hacia abajo y cuando las cargas van hacia arriba, eso va a resultar de la combinación de cargas. Entonces, si la combinación de cargas más desfavorable resulta hacia abajo, nosotros vamos a utilizar la viga Pratt. ¿Por qué? Porque para esta combinación de carga más desfavorable, vamos a tener traccionadas las barras más largas y comprimidas las barras más cortas. ¿Está bien? Puede suceder que tengamos una combinación de cargas que acompaña a esta otra, es decir, cuando no tenemos la sobrecarga y tenemos el viento, que se inviertan las acciones, pero con esfuerzos que son menores a la combinación anterior. Es decir, supongamos peso propio y sobrecarga me da una componente hacia abajo que vale 10. Peso propio y viento me da una componente hacia arriba que vale 5. 10 a 5 tengo que utilizar la viga Pratt. Me conviene más que la Howe. Ya vamos a ver la Howe. Pero ¿qué va a pasar? Yo la utilizo a esta viga porque para la combinación que me da 10, tengo la diagonal más larga traccionada, el montante que es más corto comprimido, cordón superior comprimido, el que tiene más arrastramiento, y el cordón que está libre está traccionado. Ahora, cuando se invierten los signos, con un esfuerzo menor que el anterior, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta diagonal se va a comprimir con un valor menor que este, pero va a estar comprimida. Eso es tremendamente peligroso y lo tenemos que verificar. Por más que esta diagonal verifique la tracción por grande que sea, ya que es un tensor, cuando se comprime ya trabaja como una columna. Entonces necesitamos inercia. Es decir, que hay que hacer la doble verificación. Tendremos que verificar a resistencia, ¿sí?, cuando está traccionada, para la peor combinación, y tendremos que verificar a compresión, a estabilidad, para la combinación que nos da un valor menor, pero que por ser un problema de pandeo puede ser crítico. Otro tanto pasa con el cordón inferior. Aquel cordón inferior estaba solicitado con un proporcional 10, y acá está solicitado a compresión con un proporcional 5, es decir, con la mitad del valor. Pero, como es un tema de resistencia, en la combinación 1, es un tensor, no hay ningún problema, puede ser un cable. Pero en la combinación 2, que se comprime, necesitamos inercia. Es decir, que hay que hacer la doble verificación, a resistencia y a estabilidad. En el caso de las barras comprimidas, aquí va a estar traccionada, ¿sí?, con la mitad del valor de la compresión que tengo en la combinación 1. Por lo tanto, si verifica compresión, la tracción con una magnitud menor va a quedar verificada, y lo mismo ocurre con el montante. El montante, que estaba con una determinada solicitación proporcional a 10, acá se tracciona con proporcional a 5, es decir, tiene la mitad del esfuerzo de compresión en tracción. No hace falta verificarlo, salvo por los problemas que pudiéramos tener de sección neta. No sé si soy claro en cuanto al tema de la doble verificación cuando hay inversión de signos. Tenemos que cuidarnos siempre de esa cuestión, no dejarla de lado. ¿Qué pasa cuando
la combinación más desfavorable es la que va hacia arriba. Si la combinación más desfavorable es la que va hacia arriba, conviene utilizar la viga Howe, es decir, donde las diagonales se cruzan por encima del eje medio de la viga. De esta forma, ¿qué ocurre? Siendo esta la combinación más desfavorable, la mayor carga va hacia arriba. Para la viga Howe, ¿qué voy a tener? Que el cordón inferior se comprime, el cordón superior se tracciona, los montantes se comprimen y las diagonales se traccionan. ¿Sí? La mayor combinación con los mayores esfuerzos aprovecho óptimamente las barras del reticulado. Esta combinación obviamente se da hacia arriba cuando tenemos viento. Cuando pasó el viento, ¿qué me queda? Me queda el peso propio y las sobrecargas que van a producir esfuerzos menores que lo de esta combinación, pero con sentido cambiado. Es decir, ¿qué voy a tener? El cordón superior que se traccionaba por la succión del viento, ahora se comprime por la carga gravitatoria. ¿Sí? La diagonal que estaba comprimida por la succión del viento, ahora se comprime por la carga gravitatoria. El montante que estaba comprimido, ahora se tracciona. Es decir que, de nuevo, tenemos el tema de la doble verificación. Pero, en este caso, si ustedes, no sé si lo observan, voy a venir acá. Si lo observan, la diferencia entre la Pratt y la Howe es que las barras comprimidas en la combinación más desfavorable son más cortas, es decir, el montante está comprimido y la diagonal traccionada porque esta combinación hacia arriba es la más desfavorable. Aquí en una sola viga, que por ahí presta confusión, del eje de simetría a la izquierda se colocaron cargas gravitatorias, del eje de simetría a la derecha se colocaron cargas de succión o resultantes hacia arriba. ¿Cuáles son los signos? Tracción, compresión y tracción en los cordones, diagonales traccionadas, montantes comprimidos, diagonales comprimidas y montantes traccionados. Obviamente, esta viga la voy a usar cuando la combinación más desfavorable sea hacia arriba, y esta la voy a usar cuando la combinación más desfavorable sea hacia abajo. Y siempre teniendo en cuenta el tema de la doble verificación. ¿Sí? Bueno, yo les preguntaría a ustedes, a ver, acá lo voy a preguntar. En la viga Howe, ¿cuál es el montante más solicitado? ¿Alguno de ustedes me puede decir este montante a qué tipo de esfuerzo está sometido? O sea, tenemos con las cargas hacia abajo, arrancamos comprimido, traccionado, comprimido, y este montante, ¿cómo está? ¿Hay alguien en sala? ¿Comprimido, profe? Comprimido, sí señor, bien, está comprimido, o sea, a pesar de que todos estos están traccionados, este puntualmente está comprimido, y está comprimido únicamente por esta fuerza, la carga que le está transmitiendo la correa. La reacción de apoyo, ¿sí?, menos la carga de esta correa, obviamente, es la componente que va a tomar esta diagonal y este cordón, es decir, esa va a ser la fuerza que tiene que transferir esta diagonal. En cambio, aquí la reacción de apoyo la toma todo este montante, se resta con la carga de esa correa y es lo que voy a descomponer en esta dirección y en esa dirección. Es decir, si uno lo mira con un poquito de concepto de forma cualitativa, rápidamente vemos cómo viajan las cargas y cómo se distribuyen. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué otra pregunta les puedo hacer interesante? No lo puedo hacer. Acá, esta pregunta. ¿Qué esfuerzo toma ese cordón, ese montante? ¿Está comprimido o está traccionado? Y acá no le han puesto el signo. Bueno. Depende si no hay cargas ahí arriba. Si no hay cargas, claro, no hay nada. Exactamente. El esfuerzo que toma este montante es cero. Al igual que este montante cero porque no tiene cargas aplicadas. No tengo cómo hacer que una fuerza se descomponga en una dirección normal a ella. Es un imposible físico. Para descomponer una fuerza necesito dos direcciones, si no, no la puedo descomponer. Acá tengo una sola dirección perpendicular a esta barra. Es decir, que esta barra no toma ninguna fuerza. ¿Y para qué está? Muy simple, está para disminuir la longitud de pandeo del cordón comprimido. ¿Sí? Si no estuviera esta barra, la longitud de pandeo del cordón en el plano sería el doble de esta distancia. Acá he reducido a la mitad la longitud de pandeo del cordón.
Lo mismo sucede con este montante y con este montante. Estos dos montantes que están en los extremos no toman carga, y este cordón tampoco toma carga, porque este cordón no tiene que transferir carga, este montante no tiene que transferir carga. O sea, desde el punto de vista de la estática, los esfuerzos que tienen son cero. Entonces, hay infinitas posibilidades para armar los reticulados. Ustedes van a ver que se empiezan a densificar, está el reticulado en K, en rombo. Simplemente lo que se está tratando con estos reticulados es disminuir las longitudes de pandeo de las barras que están comprimidas. O sea, todo el problema de estos reticulados son las barras comprimidas. ¿Está claro? Por el problema que tenemos, es decir, no podemos aprovechar tanto el material en barras comprimidas como si lo podemos aprovechar en barras que están traccionadas. ¿Está claro? Bien. Profe, sí. En el caso de la Warren, sería, ¿se utilizaría por economía, digamos, y que verifique? Claro, la Warren, o sea, todo sigue un par de fines. Un fin es estético, otro fin es funcional y otro fin es economía. Entonces, si ustedes se fijan, la viga Pratt es una viga Warren, la viga Warren es una viga Pratt a la cual le hemos sacado los montantes. Entonces, si yo saco los montantes y esta diagonal la bajo a este punto y esta diagonal la subo a aquel, entonces estoy generando, ¿sí?, la misma viga que la Pratt sin montantes, pero aumentando la longitud de pandeo. ¿Sí? Entonces, hay situaciones en las cuales resulta más conveniente, más económico esta viga. De hecho, nosotros lo usamos muchísimo esta viga. Muchísimo porque lleva menos material y menos mano de obra. ¿Sí? Y menos complejidad en los nudos. De acuerdo a las luces, a las alturas, a la separación entre nudos, ¿sí?, si es necesario, se colocan los montantes. Pero todo surge, ingenieros, de plantear un reticulado, empezar a hacer números, plantear otro, hasta que encontremos el reticulado que nos dé, verificando resistencia y verificando rigidez, nos dé la menor cantidad de kilos por metro de viga. Ese es todo el secreto. ¿Está bien? O sea, ustedes cuando empiecen a proyectar estructuras metálicas van a tener muchos problemas. Número 1, tengo una luz de 10 metros. ¿Qué altura le doy al reticulado? Número 2, al reticulado, ¿de qué forma lo armo? ¿Lo armo con montantes y diagonales, solamente con diagonales? ¿Hago una Pratt, una Howe, hago una Warren con montante? ¿Qué armo? ¿Cordones paralelos? ¿Hago una cabreada? ¿Qué sección adoptarían ustedes? Entonces, eso no hay otra cosa más que la experiencia, o trabajar con alguien que tenga experiencia, paso a paso nos vaya explicando, nos evite todo el trabajo de, para calcular una viga, plantear 3 o 4 alternativas. O sea, si yo no sé cuál es la más recomendable, bueno, tengo una viga, planteo las 4 vigas estas, por ejemplo, las dimensiono, obtengo las secciones, obtengo lo que pesan en kilos por metro, y ahí comparo cuál es la más eficiente. ¿Sí? Todas tienen que verificar resistencia y todas tienen que verificar rigidez. Bajo ese concepto, por ejemplo, las 4 alternativas funcionan. ¿Cuál es la que van a elegir? Obviamente la más económica. ¿Está bien? Y eso va atado también, va enlazado con las combinaciones de carga, las verificaciones. O sea, cuando digo que cumplimos con los criterios de resistencia y rigidez, significa que hemos hecho todas estas verificaciones que hemos estado conversando, ¿no? Estas vigas de cordones paralelos, ¿sí? Acá hay un temita que yo no lo estoy dibujando, no lo estamos viendo, pero en las cubiertas metálicas necesitamos darles pendientes para el escurrimiento del agua de lluvia. Entonces, estas mismas vigas, por ejemplo, yo le puedo dar pendientes simplemente manteniendo esta columna con una determinada altura, ya esta la hago un poco más largo, entonces esta viga me quedaría inclinada y directamente las correas van sobre los cordones y le doy pendiente. ¿Correcto? Otra forma es, por ejemplo, si yo le quiero dar una pendiente hacia un lateral, tengo que empezar a colocar acá montantes, tronquitos de columna, por decirlo de alguna forma, donde pongo una correa, otra, de forma tal que las correas generen un plano inclinado
acá en el borde pondremos la canaleta y sobre esas correas pondremos la chapa. Es decir, hay muchas alternativas para poder utilizar las vigas de cordones paralelos y que el agua escurra de los techos. Estas vigas son muy utilizadas cuando tenemos cuestiones arquitectónicas que nos limitan la altura del paquete de la cubierta. El paquete de la cubierta, ¿qué incluye? Incluye las vigas reticuladas, incluye las correas, las chapas, las canaletas, la aireación térmica, etc. Todo ese paquete tiene que estar dentro de una altura, digamos, de 1,20 m para una luz de 20 metros. Entonces no tenemos muchas posibilidades, muchas pendientes a la cubierta metálica. Y tenemos que entrar a jugar a ver cómo resolvemos esos escurrimientos de agua. Otra alternativa son las cabreadas, donde las cabreadas ya de por sí tienen las pendientes importantes para el escurrimiento de agua. Si ustedes se fijan, ya van quedando pocos en Córdoba, pero hay cocheras, viejas cocheras que son accesibles, que tienen este tipo de vigas, incluso algunas que son de madera, con pendientes grandes, ya que hay bibliografía antigua que recomendaba que estas pendientes fueran del 25-30%, o sea, pendientes muy grandes por el tema del escurrimiento de las aguas. Pero era porque la tecnología que había antes en la construcción resultaba deficitaria en cuanto a la impermeabilidad de los techos. Hoy, con los tornillos autoperforantes, con las juntas de goma, etc., podemos trabajar con pendientes de 3, 4, 5 centímetros por metro que funcionan perfectamente en esos paquetes tan finos como les decía recién. Desde el punto de vista de la estática, estas vigas reticuladas, obviamente, tienen la ventaja de que todas las barras que componen el reticulado están trabajando de esfuerzos axiles. Pero acá tenemos un temita constructivo, y es que todas las barras que constituyen el emparrillado de alma tienen distintos largos, tienen distintas longitudes de pandeo, ¿sí? O sea, es un temita donde no está tan aprovechado el material como en las otras y se nos complica desde el punto de vista de la mano de obra. Los cordones, en este caso, vemos que están comprimidos, las diagonales están comprimidas y los montantes están traccionados. Este montante, ¿qué fuerza tiene? ¿Está comprimido o traccionado? Este montante, como dije hace un rato, como llega acá al cordón inferior, ¿sí? Y el cordón inferior está normal y es una única barra, en el nudo no puedo transmitir fuerza de este montante a esta barra, por lo tanto este montante no puede tomar fuerza. Es más, yo diría que casi este montante de acá es innecesario si no hay una inversión de signos por succión. Porque si esto está traccionado, ese montante no lo necesito. ¿Está claro? No hace falta que esté allí. Distinto es cuando a este montante nosotros lo vinculamos con una diagonal al arranque del nudo, y yo les voy a explicar cuál es la gran diferencia entre esta cercha inglesa con montante y la cercha inglesa sin montante. La polonzo simple es un elemento que, si ustedes se fijan, tremendamente sencillo de construir y económico. Tenemos, si miran un poquito y se olvidan de este tensor, tengo cordón superior, cordón inferior y un montante. Este triángulo, ¿sí? Con esta altura, es una viga muy simple reticulada de armar en taller. Esta es igual a esta. O sea, armo en taller estas dos semivigas, vengo a obra, las vinculo aquí con un pasador que es una articulación perfecta, con dos pasadores pongo un tensor y quedó armada una viga polonzo simple. ¿Sí? Si no, está la polonzo doble, que es armar dos vigas simples, al igual que recién, con un emparrillado un poquito más completo, es decir, ya no tenemos solamente el montante, sino que aparece una diagonal y otro montante. Obviamente son para luces más grandes. De taller vengo con estas dos semivigas armadas. Acá traigo dos orejas que se encastran una con otra, se coloca un pasador, acá colocamos el tensor y queda armada la viga. ¿Sí? Son estructuras muy simples, muy sencillas, muy económicas, fáciles de transportar. ¿Está bien? Son para cargas bajas y luces moderadas. En estos reticulados, por ejemplo, en inglesa, ¿cuál suponen ustedes que es el cordón o la barra de cordón más solicitada? La barra de cordón más solicitada, yo lo suelo decir de esta forma. Si nosotros trazáramos la parábola del diagrama de momento que solicita a la viga para cargas gravitatorias prácticamente uniformemente distribuidas, vamos a ver que si le invierto a ese diagrama de momento esa parábola,
esa parábola donde más cerca está de los cordones es próximo a los apoyos. Es decir, que contra todo lo que nosotros podemos pensar, los cordones más solicitados, o las barras más solicitadas de los cordones son los que llegan a los apoyos. Tan grande es esta fuerza como es la proyección de la resultante, de la reacción de apoyo en esas dos direcciones. Este ángulo es el que me define la sección que le voy a tener que dar a los cordones. Mientras más cerrado sea este ángulo, crece tremendamente la carga que solicita por compresión y por tracción a los cordones de la cabreada. Por ese motivo, como el ángulo es el que me determina el esfuerzo que tiene que soportar, no la luz, fíjense en ustedes que no es la luz de la cabreada, es el ángulo. La luz de la cabreada en tanto y en cuanto a la magnitud de la reacción de apoyo, pero luego el esfuerzo es la desproyección, o digamos, determinar las componentes de estas dos fuerzas que tienen que ser igual a esta reacción de apoyo. Como ese ángulo es el que lo define, por eso es que surge la inglesa con montante extremo. ¿Qué es la inglesa con montante extremo? Es esto mismo, simplemente que ahora este nudo está acá. O sea, hemos pasado de este ángulo a este ángulo que es mucho más abierto, por lo tanto el esfuerzo que voy a tener en este cordón va a ser mucho menor que el esfuerzo que tengo acá. ¿Sí? Es como si a este apoyo yo lo hubiese bajado, toda esta línea del cordón inferior la bajo, coloco acá un montante, bajo este montante y acá le pongo una diagonal. Eso es lo que se ha hecho. Simplemente ¿para qué? Para reducir drásticamente la fuerza de los cordones, de la cercha inglesa a la inglesa con montante. ¿Está claro? Si ustedes toman un papel y colocan una fuerza o una resultante, trazan una horizontal y luego van haciendo la componente en diagonal, van viendo con la diagonal imaginariamente, cada vez que ustedes se van alejando, cómo va aumentando tremendamente la componente. A tal punto, por ejemplo, que en una cabreada con un ángulo tan chico como esto, la componente acá puede ser 5, 6, 7 veces más grande que la componente en este cordón con montante extremo. Bueno, esto desde el punto de vista de la estática. Para mayor información, vamos a estática y nos ponemos a estudiar los reticulados. Dijimos que estos reticulados, su principal virtud es que las barras trabajan a esfuerzos axiles. Esto es verdad siempre y cuando los nudos se comporten como articulaciones. Y cumplamos una serie de hipótesis, o directivas, mejor dicho, para que se cumpla que las barras trabajan solamente a esfuerzos axiles. Paso a decirles. Para que las barras de un reticulado trabajen exclusivamente de esfuerzos axiles, podríamos decir que punto número 1, las cargas tienen que estar aplicadas en los nudos. Obviamente que si la carga está aplicada en el tramo, va a generar una flexión. El hecho de que la carga puede estar aplicada en el tramo, ¿sí?, es perfectamente factible. O sea, cuando hay vigas que a veces tienen esta geometría, y por cuestiones de economía, optamos por este emparrillado y puede haber una correa que caiga acá. No es ningún pecado, todo lo contrario, es factible. Simplemente, ¿qué voy a hacer? A este cordón, además de considerar, obviamente, que está trabajando con presión, también le tengo que agregar la flexión, es decir, va a trabajar a flexión compuesta el cordón si colocamos una carga concentrada acá en el medio del tramo. Deja de estar trabajando de esfuerzo axil. Pero puede ser mucho más económico darle un poco de inercia a este cordón para que tome esa flexión a tener que agregar montantes en todos los tramos. Acuérdense que acá hay pocas barritas porque esto es corto. Ahora, si la luz es una luz de 10, 12 metros, se incrementa notablemente la cantidad de barras. Entonces, comenzamos. Decimos que las barras, en principio, tienen que estar aplicadas en los nudos. Punto número 1. Punto número 2. La barra tiene que estar contenida en el plano medio de la viga. ¿Por qué? Porque si la barra no estuviera contenida en el plano medio de la viga, produciría, si está fuera de su plano, una torsión. Y si está inclinada con respecto a su plano, una flexión oblicua. En todos los casos, en esos dos casos, las barras ya dejan de estar trabajando únicamente en esfuerzos axiales y empiezan a pasar muchas otras cosas en esa viga. Tercer punto. O segundo, cargas aplicadas en los nudos, cargas coplanares, los ejes de las barras, el tercero, los ejes de las barras que componen el reticulado
tienen que estar contenidos también en el plano medio de la viga. ¿Por qué? Porque si el eje de la barra no es coplanar, la fuerza en la barra, en la diagonal, va por ese eje. Y si no está contenido en el plano medio, se genera una torsión, obviamente. Es como si la carga no estuviera en el plano medio y estuviera desplazada. Y el otro punto, ¿cuál es? Que los nudos se comporten como articulaciones. Ese es el más difícil de cumplir. ¿Cómo conseguimos que los nudos se comporten como articulaciones? Y va haciendo que los ejes de las barras que concurren a un punto se corten en ese punto. Si los ejes de las barras que concurren al nudo se cortan en un punto, ¿sí?, no hay problema de flexión, no hay excentricidad, por lo tanto se comporta como una articulación. Generalmente eso, cuando trabajamos con ángulo, no es factible. ¿Por qué? Porque las uniones abulonadas no van sobre el plano que contiene al eje, sino que van excéntricas. Eso hace que aparezcan excentricidades, aparecen momentos en los nudos, y cuando esas excentricidades, dice la norma, son menores al radio de giro, esos momentos que se generan se distribuyen proporcionales a las rigideces flexionales de las barras, es decir, inercia y longitud de cada barra. Y tendremos que verificar esas barras, si queremos estar en lo correcto, a la flexión compuesta, es decir, analizamos, determinamos las cargas normales, las fuerzas normales como reticulado, y luego le agregamos el momento debido a esa excentricidad constructiva. ¿Está claro? Esos son los criterios que están escritos más adelante para que ustedes puedan diseñar una barra como corresponde. Les voy a mostrar dónde está, ya vamos a ver las diapositivas. Bueno, acá están todas las hipótesis, ¿sí? Todas estas hipótesis se deben cumplir para que el reticulado trabaje únicamente con esfuerzos axiles. ¿Está claro? ¿Cuáles son los usos que tenemos en las estructuras reticuladas? Muchísimos usos. Bueno, esta fotografía ya la vimos, una estructura reticulada, un puente carretero, los años que tiene este puente, por eso me encanta, una estructura roblonada, con roblones. Acá habíamos conversado de la estructura que trabaja como aporticada, donde todas las barras están trabajando de esfuerzos axiles, momento y corte, a diferencia de la estructura reticulada, donde todas las barras trabajan únicamente de esfuerzos axiles. Fíjense, ahora les puedo contar que esto es una viga Pratt. Es una viga Pratt, ¿por qué? Porque la combinación más desfavorable de carga es hacia abajo. ¿Cuál es la combinación más desfavorable? Y un tren de cargas completo, es decir, todo el puente cargado con vehículos, en los dos carriles, y si fuera doble carril, también ver la alternativa de este cargado sobre una sola mano, que genera una torsión en esta estructura espacial. Bien, lo dejamos ahí nomás. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una viga Howell, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las diagonales van hacia arriba. Entonces, ¿esto qué significaría? Que la combinación de cargas más desfavorable es hacia arriba. Pero no puede ser. Si esto es una pasarela, ¿qué succión de viento voy a tener? Bueno, acá hay un pequeño error, sí, todos los años lo confieso, en una obra que yo hice, donde esta pasarela, que está conformada por dos barandas, que son dos vigas, ahora Howe, pero que tenían que ser Pratt, en el montaje en la obra, ¿qué hicieron? Estas vigas van armadas de a 6 metros. Esto tiene como 24 metros de luz, deben ser 6 por 4, 24. Tenemos 12 metros y 12 metros. Entonces van armadas de 6 metros de largo, que es el largo que tienen los tubos. Y en obra se empalman en el piso, la armamos completa y luego con una grúa la levantamos. ¿Qué hizo el armador? Un chico que sabe muchísimo, pero que a todos se nos escapa la tortuga alguna vez. Las empalmo al revés. Este borde, este montante, para esta viga, tendría que ir a aquel extremo. Y este montante tendría que ir a aquel otro extremo, de forma tal que el eje de la barra, el eje de la viga, quedara por acá. O sea, digamos, se colocaron invertidas. ¿Sí? Estas diagonales tendrían que estar todas convergiendo hacia abajo en el plano medio de la viga. ¿Correcto? Mi secretario, que no es ingeniero, es un constructor, cuando estaba montada la vio. Yo 20.000 veces le expliqué hace 20 años cómo funcionaba la estructura, y me habló por teléfono.
Le digo, bueno, quédate tranquilo, yo voy a ver qué ha pasado y después vemos qué hacemos. Él ya quería, sin ser ingeniero, empezar a colocar diagonales en el sentido de la plata, es decir, desde arriba hacia abajo, convergiendo al eje de la viga, para mejorar o, digamos, materializar la plata que las diagonales trabajen a tracción. Y solito, sin que yo le dijera nada, sin que sepa nada de ingeniería, me decía, por lo menos le ponemos a las 4 o 5 primeros tramos en los arranques. Porque él sabe que esa es la parte, no sabe por qué, pero sabe que es la parte más solicitada, en los bordes. Esto es el corte máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Punto número 1, fui a ver la obra. Punto número 2, me divertí un rato viendo cómo se nos había escapado la tortuga. Punto número 3, esto se lo tengo que mostrar en la facultad a los chicos. Saqué foto, acá se lo estoy mostrando. Punto número 4, verificación. Verifiqué para la carga de diseño. ¿Cuál es la carga de diseño que tiene esta pasarela? Y tiene, yo le puse 6 personas, 7 personas caminando acá arriba, más un equipo concentrado acá en el centro de la luz, un equipo de trabajo. Es decir, más de esa carga no va a tener nunca. Entonces, para esa carga verifiqué con el corte máximo a compresión las diagonales. ¿Y qué sucedió? ¿Qué verificó? Por eso hasta el día de hoy está así. Esta estación está hecha en Villa del Dique. Van a pasar y lo van a ver así. O sea, fue un error constructivo, no un error de diseño. Fue verificado y resultó que verificaba para las cargas de diseño. ¿Está bien? Entonces, fíjense en ustedes cómo un error de montaje de una persona ampliamente experimentada que tuvo una distracción podría haber traído un pequeño dolor de cabeza si no nos dábamos cuenta, suponiendo que estas diagonales no hubiesen verificado cuando las verifiqué a compresión. ¿Está claro? Esta pasarela es interesante cómo funciona. Miren, está armada con 2 vigas reticuladas, ¿sí? Que ofician de baranda y ofician de estructura resistente. Y abajo tenemos la zona donde, obviamente, pasamos caminando. Montante de por medio, se armó una especie de pórtico invertido, es decir, este dintel de este pórtico que está patas arriba, sale 50 centímetros por fuera de la viga y tiene acá un puntal para restringir el desplazamiento de este cordón frente a un problema del pandeo lateral. ¿Sí? Para disminuir la longitud de pandeo lateral, disminuir la longitud de pandeo flexional. Acá ustedes lo pueden apreciar como, tenemos en uno sí, uno no, uno sí, como se arriostra y disminuimos la longitud de pandeo fuera del plano a 2 módulos de montantes, ¿sí? Y en el plano de la viga reticulada va a ser la separación entre nudos. Con eso calculamos la viga reticulada, con este pórtico invertido, considerando que, bueno, esta carga, que es el 2% de la fuerza de compresión, está solicitando este elemento y hace que todo esto trabaje en conjunto. ¿Está claro? Bien. Estas son fotografías de estructuras metálicas que tienen 100 años, realizadas con remaches, me encantan por la estética que tienen, donde vemos, si hacemos la proyección, perfectamente que se ha conseguido que todas las barras concurran a un punto, y ese punto es la intersección del eje vertical de ese montante con el eje horizontal del cordón, a donde, que está más o menos por ahí, convergen los ejes de las 2 diagonales. ¿Sí? Es un derroche de detalles, perfectas resoluciones, de los elementos que concurren al nudo. En esta otra estructura reticulada, lo que les quiero mostrar, aparte de las dimensiones y el diseño, es que tenemos una columna armada, yo creo que ya lo habíamos visto esto, tenemos una columna armada en este montante del grupo 4, ¿sí? Dentro de la viga reticulada. Y se la verifica como tal. Acá lo mismo. Tenemos, fíjense ustedes cómo tenemos diagonales, montantes, ¿sí? En la geometría que se adoptó. Estos montantes estarían para disminuir la longitud de pandeo del cordón inferior. Pero están viendo que son 2 perfiles vinculados entre sí, de forma tal que se comportan como columna de grupo 4. Y acá tenemos diagonales y montantes que se van comprimiendo y traccionando en forma alternativa. Acá tenemos una viga, montante, y 2 diagonales con
son cabreadas con sistema K. Esta tiene de interesante, si ustedes se fijan, una viga reticulada con montantes, no tiene montantes, engaña la perspectiva, son, como conversamos hace un rato, son todas diagonales. Las correas apoyan todos en los nudos, el paso es bastante corto, pero ¿qué tiene de interesante? Que es un techo liviano, la luz es muy grande y seguramente hay inversión de signos, motivo por el cual se colocan estos elementos, estos arriostramientos, que están para impedir el desplazamiento del cordón inferior fuera de su plano. Es decir, disminuyen la longitud de pandeo de esta barra comprimida fuera del plano. ¿Está claro? ¿A qué están trabajando estas diagonales? Estas diagonales están trabajando a tracción. Cuando este cordón quiere pandear en esa dirección, no trabaja esta compresión, trabaja esta atracción. El único que va a trabajar a compresión es este puntal que está acá, arriostrando el cordón inferior de esta viga que está en el borde de la nave. Acá sí, cuando se quiere venir este cordón hacia adentro, este puntal se comprime. Cuando se quiere ir hacia afuera, este puntal se tracciona. Pero de esa forma nosotros conseguimos hacer que trabajemos con una sección que si no, no verificaría con la longitud total de pandeo fuera de su plano. Es interesante ver cómo se utilizan acá dos secciones vinculadas en los nudos donde llegan las diagonales, de forma tal de que se arma esta barra del cordón inferior y del cordón superior como columnas del grupo 4. ¿Sí? Perdón, columnas del grupo 5, columnas empresilladas. Profe, gracias. Sí. Ahí hay en ese cordón que se comprime, ese elemento, sí. ¿Ese sí lo verificaríamos por el pandeo? Claro. O sea, a ver, cuando estos son deducciones, si están estos arrastramientos, su función ¿qué es? Es impedir que se desplace en ese punto el cordón fuera de su plano. Entonces, ¿y por qué se va a desplazar fuera de su plano? Porque se comprime. ¿Por qué se comprime? Porque seguramente cuando viene el viento, estas estructuras son muy livianas. A ver, les hago la cuenta, rápido. La chapa pesa 5 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? La diagonal pesa 5 kilos por metro lineal, la correa, si están separados 1 metro, tenemos otros 5 kilos, son 10 kilos por metro cuadrado. ¿Correcto? Esta viga debe pesar unos 25, pongámosle 30 kilos por metro lineal. Entonces, tenemos una estructura que 5 metros de luz, digamos, ¿cuánto tendremos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pongámosle 10, tiene 20 metros de largo, 5 metros de separación entre cabreadas y 20 metros de largo, ¿sí? Cada viga tiene 5 por 20, son 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados, dijimos que había 10 kilos de peso propio por metro cuadrado. ¿Cuánto tenemos? 100 por 10, 1000 kilos de carga en este elemento. Imagínense ustedes, 1000 kilos de carga en 100 metros cuadrados, cuando viene la succión del viento, con 10 kilos de succión ya igualó el peso propio. Es decir, un viento, por bajo que sea con la succión, voy a tener 30, 40, 50 kilos de succión. Ni hablar si ese portoncito está abierto. Entonces seguramente se van a invertir los signos. Si se invierten los signos, se comprime. Si se comprime y no lo arriostro, no va a verificar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo arriostramos. Si lo arriostramos, ¿cuál es la longitud de pandeo entre este punto y ese punto? ¿Cuál es el esfuerzo de compresión? Y el esfuerzo de compresión va a ser el momento máximo, que está acá en la cumbrera, acá en el tramo central, dividido el grueso de palanca. Es decir, va a ser estos 20 metros, dijimos, pongamos que son 5 metros. 5 metros de longitud de pandeo en el plano horizontal, alrededor del eje libre, y tenemos 1 metro de longitud de pandeo entre nudos. ¿Correcto? Entonces, tenemos acá, adentro de una nave industrial, una viga reticulada compuesta por cordones que son columnas del grupo 5, que tienen longitud de pandeo de 5 metros el cordón inferior fuera del plano y de 1 metro en el plano. El cordón superior también tiene los arrastramientos. ¿Ven las cruces de San Andrés? Bien, las cruces de San Andrés son las que están impidiendo que el cordón superior se desplace fuera de su plano. En principio, yo esas cruces de San Andrés las hubiera hecho coincidir con estos puntos.
Porque acá pasa algo raro. ¿Qué pasa cuando este punto se quiere desplazar fuera de su plano? Se quiere ir hacia allá, trabaja con este, entonces empieza a haber todo un trabajo de conjunto, una cosa medio rara, y no me queda perfectamente claro cuál es la longitud de pandeo de este cordón superior. Sí sé que va a ser menor que la que tengo entre este punto y ese punto, o entre este punto y el otro punto de, digamos, acá tengo la otra cruz de San Andrés, entre este punto y este punto. Pero sería más limpio si yo lo hubiese hecho coincidir con estos arrastramientos. O bien estos arrastramientos lo he hecho coincidir con estas cruces de San Andrés. Acá lo que les comentaba hace un rato, o sea, un estadio se resuelve con vigas reticuladas. Si ustedes se fijan, es una viga Pratt. Miren las diagonales. Las diagonales van convergiendo hacia la zona central y acá empiezan las diagonales que vienen de aquel lado y en este punto tengo el eje medio de la viga. Estas también son vigas reticuladas, es decir, son grandes luces, llevan vigas reticuladas. Y esta viga reticulada, ¿qué tiene de complejo? Desde el punto de vista del cálculo, nada. Que la viga reticulada tenga 1 metro de alto y 10 metros de luz, o tenga 10 metros de alto y 100 metros de luz, me cambian los números. La única complejidad es la constructiva, amén del costo, ¿cierto? Pero se resuelve de una forma muy sencilla, una estructura de esta magnitud. ¿Está claro? Hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta, que son los problemas térmicos, por ejemplo, porque con semejante cantidad de acero, con semejante luz, los alargamientos y acortamientos por cambios térmicos van a ser importantes y hay que contemplarlo acá en los sistemas de apoyo, porque no hay forma de restringirlo, si no me destrozaría toda la estructura de hormigón sobre la cual se puede estar apoyando esta viga metálica. ¿Está bien? Profe, una consulta. Cuando dice importante, más o menos, ¿qué magnitud podría ser un desplazamiento importante por temperatura? Sí, es muy simple. ¿Ustedes se acuerdan del alfa delta T? El alfa es el coeficiente de dilatación térmica. Delta T es el salto térmico. ¿Sí? Por la longitud de la barra, entonces es fundamental la longitud de la viga. Esta longitud de la viga, que son 120, 130 metros, y nos van a dar un par de décimas de milímetro de alargamiento seguro. Hay que hacer un numerito, pero un par de décimas de milímetros, 3, 4, 5 décimas de milímetros, seguro lo va a tener. Entonces, eso es imposible contenerlo. Siempre les doy el ejemplo de los puentes. Cuando ustedes acceden a los puentes, ¿sí? Tienen una junta, generalmente es una planchuela, una chapa, para tapar el hueco que queda entre la viga del puente, ¿sí? Y el cabezal y la continuidad de la trocha de la estructura, debido a las dilataciones térmicas que tienen esas vigas. No se las puede restringir, hay que dejarle una libre dilatación y retracción. Son tan grandes las fuerzas que produce que es imposible. No hay forma de contenerla. Revienta, rompe lo que ustedes pongan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar que se deforme. Esa deformación que se concentra ahí en un extremo, en 3, 4, 5 décimas de milímetro, en el largo total es nada. O sea, ni se van a enterar ninguno de los elementos estructurales que componen la cubierta, porque van acompañando también ellos, proporcionalmente, ese salto térmico. Los que no pueden acompañar son los apoyos. ¿Está bien? Por ese motivo es que hay que permitirle esa deformación. Pero son cuestiones muy puntuales, muy particulares, especiales. Sepamos que estas estructuras se dimensionan exactamente igual. Hay que hacer el análisis de carga, encontrar la combinación más favorable, hacer los empalmes que vimos un rato, etcétera, etcétera, etcétera. Es simple, es sencillo, es grande. Al ser tan grande parece que fuera algo complejo. No, no es complejo. La estructura metálica siempre es tremendamente sencilla. ¿Por qué? Porque no tiene prácticamente hiperestaticidades. Entonces son simples de resolver. Y siempre las barras trabajando a esfuerzos axiales. Esa es la ventaja de la metálica, trabajar a esfuerzos axiales. Cuando empieza a trabajar a flexión, deja de ser competitivo. Por eso todos estos estadios están resueltos metálicos con reticulados. Punto. No hay mucha más vuelta que darle. Bueno, acá hay algunas fotografías de otras estructuras metálicas, donde este edificio yo me quedé enamorado porque tiene un núcleo de hormigón y luego vuelan hacia los dos costados las estructuras metálicas que están colgadas mediante este sistema de diagonales, ¿sí? En este punto es el apoyo de todas las vigas, que yo se las muestro. Todas las vigas apoyan en este punto
Las vigas de fachada y las vigas de fondo están apoyando directamente acá en la estructura de hormigón. Pero esto permite una luz de unos 30 metros por 100 metros, donde toda esta planta queda libre, perfectamente libre. Ustedes acá pueden ver, esto está todo libre. Todo este cerramiento es simplemente un cerramiento de cristal, pero no apoya para nada la cubierta. Eso es un cielo raso, ¿correcto? Y tenemos las vigas reticuladas perfectas. Si ustedes se fijan, cordón superior, cordón inferior, montante comprimido, diagonal traccionada, un tensor, vinculada a una chapa de nudo, que si proyectamos, ¿sí? Todo esto va a dar en un punto, para que no aparezca en momento, pero si aparece en momento, este diagonal no va a tomar nada, porque está unida con un pasador, tiene un giro libre. Entonces, es una viga reticulada perfecta. En cada piso hay una viga reticulada, con lo cual permite salvar grandes luces. Y si ustedes se fijan, acá está la belleza total, la capacidad de construcción, ¿no? Estamos a años luz de esto. Miren ustedes cómo están todos los elementos unidos por un pasador, es decir, articulaciones perfectas, entre diagonales. En este punto, este nudo, que es un nudo crítico, tengo un pasador para unir ese diagonal, otro pasador para unir ese diagonal, acá está la junta buronada del cordón para darle continuidad, ahí está la junta soldada, etcétera, etcétera, etcétera. Una belleza para los que nos gustan las estructuras. Acá tenemos edificios, la mayoría de los edificios a partir de una cierta altura requieren de una estructura metálica en diagonales, miren este, miren ese, miren ese, que son las que le dan la rigidez en el sentido horizontal, ¿sí? Acá está el nudo, articulaciones perfectas, las 4 barras concurren a un punto, que es ese, y están unidas mediante pasadores, articulaciones perfectas, son tensores. ¿Y por qué son tensores? Por la sección que tengo ahí, simplemente miren esa sección. Luego, debido a la magnitud, al largo, obviamente aparece una flexión que se debe al peso propio, pero hasta por una cuestión estética es que se le da este cuerpo, ¿sí? Para que no tenga, por un lado, deformaciones, pero a su vez para que tenga presencia y estéticamente quede bien. En este edificio se han eliminado las columnas, acá no se ve, pero sí se ve en la fotografía que sigue, en toda esta planta no hay columnas. ¿Por qué? Porque esta viga, ¿sí? Soporta todo lo que viene acá por este piso, y mediante estos tensores se los lleva a las columnas, y mientras las columnas van a las fundaciones. Fíjense en qué simple que es sacar esta viga, esta columna, y reemplazarla por tensores, donde los tensores también son articulaciones. Perdón, los tensores, no, ingeniero, los tensores están unidos mediante articulaciones perfectas a esta viga. Hablando de cruces de San Andrés, ¿se acuerdan las cruces de San Andrés que habíamos visto? Bueno, ahí está la escala humana, para que ustedes vean la magnitud de las cruces, los anclajes, el pasador, la articulación perfecta. Esto fundamentalmente lo traigo para que veamos cómo los nudos se pueden materializar con articulaciones perfectas que solo transmiten esfuerzo axial y no transmiten momento. ¿Sí? Una viga reticulada en arco, o sea, con el cordón superior, con curva, dando un efecto visual de un arco. ¿Es un arco? No, no es un arco, esto es una viga. Con montantes con diagonales, digamos, es una viga Pratt de cordones no paralelos, una intermedia entre una Pratt y una viga cabreada, que es un puente. A tal punto que esta viga, este cordón comprimido, puede pandear en el sentido perpendicular al plano de la viga reticulada. Por ese motivo es que se le da esa vinculación entre los cordones superiores, generando una gran viga cajón, que tiene rigidez flexional en las dos direcciones, rigidez torsional, etc. Bueno, ni hablar de lo que son los puentes. Fíjense ustedes en este edificio, todo con piel de vidrio, sin embargo, ahí se alcanza a ver, ¿sí?, la estructura metálica, que son cordones, que son las dos columnas verticales, diagonales, y los montantes, que son los entrepisos. Estas estructuras metálicas son las que le aportan una rigidez tremenda y las que les permiten alcanzar la altura que tienen estos edificios de 200, 300 metros de altura. ¿Está bien? Preguntas. ¿Tienen preguntas? Bien. Vamos a resolver el tema de los nudos, que es la parte más crítica. Bueno, acá van a encontrar todo lo que les estoy diciendo, está en el libro.
trato de explicar lo que dice el libro. Acá tienen el ejemplo cuando la carga está aplicada en el tramo, es decir, el cordón va a quedar trabajando a flexión y a compresión, flexión compuesta. Lo que les decía de los ejes de las barras, es decir, lo ideal es que los ejes de las barras se corten en un nudo, pero la fuerza no entra por el eje de la barra, entra por el medio de unión. El medio de unión tiene una excentricidad con respecto al eje de la barra. Esa excentricidad genera un momento, y ese momento es un momento relativamente bajo y lo voy a tomar para verificar a flexión compuesta las barras. Todas las excentricidades, todas las barras que llegan al nudo producen un momento de nudo. Ese momento se va a distribuir proporcional a la rigidez de las barras que concurren a ese nudo, ¿sí? La soldadura pasa otro tanto si hacemos los cordones iguales. Si yo este cordón lo hiciera más corto, ahí puedo desplazar el eje la resultante de la fuerza de la soldadura y lo puedo hacer coincidir con el eje de gravedad del perfil. En ese caso sí puedo materializar que todos los esfuerzos y todos los ejes de las barras coincidan y se corten en un nudo. Profe, Sí. me quedó una duda en una de las imágenes que tenía, creo, vigas de color azul, una de las primeras. Sí, los dibujitos que hice yo de estática. No, no, creo que no. Ah, ¿no es esta? No, vamos para abajo. No, de las que estuvimos viendo imágenes reales, digamos. Por ahí esa capaz. Bueno, no sé, hubo una que dijo que estaba compuesta por vigas, digamos, del grupo 5 y Sí. yo pensé que eran del grupo 4, por eso me quedó la duda. Era anterior a estas. Sí, ya te digo cuál es. Estas vigas son columnas de grupo 5. Las columnas de grupo 5 son las que están compuestas por cordones vinculadas por presillas. Las columnas de grupo 4 son las que están vinculadas con triangulaciones. Sí, está bien. Listo, claro. Gracias. Perfecto. Igual que esto también es columna de grupo 4. Perdón, de grupo 5. Más que grupo 5 te sale el grupo 2 de grupo 5. Yo le dije grupo 5, pero por la separación que tiene, que está muy próxima, que no hay deformación de presilla acá, esto sería una barra de grupo 2, no de grupo 5. ¿Está claro? Hago la aclaración, que ahora me doy cuenta que lo dije mal. ¿Está bien? Por ahí uno dice muchas cosas que no debería decir en función de que voy pensando lo que voy a decir después, no lo que estoy diciendo ahora. Grave error. Simplemente ingeniero y no docente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a ver cómo se conforman las barras que componen el reticulado. Muchas veces la decisión de la geometría o de las formas seccionales de las barras de los reticulados dependen fundamentalmente del costo de ejecución de las vinculaciones. Buscamos facilidad para vincular diagonales, montantes y cordones. Desde el punto de vista de la sección, bueno, los cordones pueden ser ángulos, perfiles U, dobles, perfiles doble T, perfiles U simple, dos perfiles U enfrentados. Todo va a depender de las magnitudes, de las luces y las cargas que tengamos que soportar con esas vigas. Es decir, hay infinitas formas seccionales, tanto para cordones como para montantes y diagonales. Es decir, los montantes y diagonales pueden ser dos ángulos, adosados por el ala, enfrentados por el vértice, ángulos simples, T, dos perfiles U, adosados por el alma o enfrentados generando un tubo. Lo que a ustedes se les ocurra es factible. Tenemos que tratar de que sea lo más económico posible, siempre, ¿sí? El problema es cómo los vinculamos. La vinculación directa entre barras suele ser complejo y un tema medio delicado que casi que escaparía el curso, pero si les hago algunos comentarios, bueno, esto es, por lo general se trabaja con tubos y hay que hacer cortes especiales, particularmente cuando se trabaja con tubos circulares, para que coincidan, se hacen soldaduras a tope, los espesores son muy finos, entonces la soldadura tiene que tener ciertos cuidados, lleva mucha protección. Es algo simple, sencillo, pero tiene muchos detalles constructivos, ejecutivos, etcétera, que haría que no entrar en ese tema y se lo dejaría para que ustedes lo vean si les toca utilizarlo. Desde el punto de vista del dimensionado, algo ya hemos conversado,
seguimos haciéndolo. Cuando nosotros vamos a verificar, por ejemplo, el cordón comprimido de una cabreada, este cordón puede pandear en dos planos. Puede pandear en el plano vertical y en el plano del faldón. Es decir, siempre vamos a verificar con respecto a los dos ejes principales de inercia de esa barra. Hemos estudiado que estas vigas de contraviento generan en los nudos que pertenecen a la viga de contraviento puntos indesplazables. Es decir, que en el plano del faldón, perpendicular al plano de la cabreada, la longitud de pandeo va a ser 2 módulos de separación entre nudos. Y en el plano de la cabreada va a ser un módulo de separación entre nudos. O sea, son 2 longitudes de pandeo distintas. Este cordón, cuando se comprime por la succión, el cordón inferior, aparece el problema que tenemos una longitud de pandeo, que es la separación entre nudos en el plano del reticulado, y perpendicular al plano del reticulado, tenemos que aparecerá la necesidad de arriostrarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo arriostramos? Como vimos en la fotografía hace un rato, ¿se acuerdan? Mediante un puntal, si es la viga de borde, o mediante tensores, si son las vigas internas. ¿Se acuerdan de la fotografía? No me quiero volver, pero donde teníamos esos elementos que iban de una viga a la otra, o sea, del cordón superior de una viga al cordón inferior de la otra, generando X a todo lo largo. Aquí en el mismo dibujo, si lo miran con detalle, verán que la línea que compone estas dos barras, estos dos arriostramientos, es fina y esta es gruesa. ¿Por qué? Porque estas están trabajando únicamente tracción. Trabaja la que se tracciona, la otra no trabaja. En cambio, para la cabreada del borde, la viga reticular del borde, este elemento va a trabajar tanto a tracción como a compresión. Y si trabaja a compresión voy a necesitar inercia, por eso está dibujado en un trazo mucho más grueso. Estos pueden ser, insisto, tensores, cables de acero. Esto no puede ser un cable de acero, tiene que ser un puntal. ¿Está bien? Entonces vemos cómo tenemos que analizar los distintos elementos cuando pandean en dos direcciones que coinciden con los ejes principales de inercia, ¿sí? Y ver si hay inversión o no de signos en los elementos que estamos estudiando. Para terminar, los nudos. Los nudos, ya vimos en el capítulo de tracción, cómo se unían, ¿sí?, los perfiles a una chapa de nudo, donde había que verificar la unión soldada, había que verificar la chapa de nudo, si era bulonado había que verificar la sección efectiva, la sección efectiva, había que verificar la chapa de nudo, etc. Todas las verificaciones necesarias para unir las barras a los nudos, ya sea cordón, ya sea diagonal o sea montante, si están vinculados de esta manera. Puede suceder, y este es un ejemplo típico, que nosotros tengamos, por ejemplo, el cordón con un perfil T y las diagonales que llegan a este perfil T las vinculamos mediante una interfase que es la chapa de nudo. La chapa de nudo está vinculada con una soldadura a tope. Entonces, diagonales o diagonales y montantes, según el tipo de viga que estemos utilizando, la unimos a la chapa de nudo y se calcula la unión soldada como ya hemos visto. ¿Correcto? Pero para dimensionar esta soldadura, acá aplicamos el concepto de, ¿se acuerdan? Las chapas de estática, no sé si lo seguirán viendo, pero si nosotros tenemos un elemento y queremos saber cuáles son las solicitaciones que actúan en una determinada sección, lo que tenemos que hacer es cortar en esa sección, retirar esos elementos y dejar las fuerzas que están actuando, que obviamente tienen que estar en equilibrio con las que están del otro lado. Entonces, para esta sección, yo voy a tener que, por ejemplo, si analizo desde arriba, la carga P va a estar comprimiendo, la carga C1 va a estar generando un momento de sentido contrario que genera la carga C2, o sea, los esfuerzos de compresión en los cordones a un lado y otro del nudo. Estos dos esfuerzos C por esta excentricidad generan momento, y además, estos esfuerzos C, el delta C va a generar corte. Es decir, que en esta unión soldada voy a tener un esfuerzo axial, momento y corte. Y si lo analizo de abajo, voy a tener que obtener exactamente lo mismo. Es decir, la componente de 1 va a ser una componente que va a generar un esfuerzo normal y un corte, y un momento con respecto al centro de la soldadura. La componente C2 va a generar un esfuerzo normal, un corte y un momento con respecto al centro de la soldadura. En definitiva,
El esfuerzo normal resultante de abajo tiene que ser igual al de arriba, el de corte de abajo tiene que ser igual al de arriba, y el momento de abajo tiene que ser igual al de arriba para que esté en equilibrio. Por ahí veo que algunos alumnos empiezan a sumar todos los momentos, todos los normales, todos los cortes, y obtienen cualquier cosa menos el esfuerzo que realmente solicita a esta unión soldada. Esto se da para esta soldadura a tope. ¿Está claro? Para la soldadura a tope. ¿Por qué? Porque si la soldadura fuera una soldadura de este tipo, es decir, que la chapa de nudo está vinculando las diagonales con el cordón, donde el cordón en este caso está compuesto por dos perfiles ángulo, y la chapa de nudo entra dentro del perfil ángulo, aquí el cordón de soldadura simplemente va a estar transmitiendo a la chapa de nudo la diferencia entre C1 y C2. ¿Está bien? Lo que yo voy a tener que verificar es hacer un corte en la chapa, por ejemplo, por este punto o por este punto, para verificar qué le está pasando a la chapa. Ya no es a la soldadura. Este cordón de soldadura está trabajando el corte, al igual que el cordón de arriba, de forma tal que la suma de la fuerza que transmiten esos 4 cordones, 2 de abajo y 2 de arriba, que son cordones de filete, ¿sí? Esos cordones de filete van a estar transmitiendo la diferencia entre C1 y C2. La fuerza que transmite la diagonal de 1 va a pasar por sus medios de soldadura, por sus uniones soldadas, y la de 2 es exactamente lo mismo. Todas concurren a un punto, por lo tanto no hay excentricidad. ¿Está claro? Acá no hay tensiones normales en la soldadura. Esto por ahí los confunde un poco, pero la unión soldada de los cordones es exactamente igual que la unión soldada de las diagonales. Hay una fuerza que se transmite a la chapa, otra fuerza que se transmite a la chapa, y el D1 que se transmite a la chapa. ¿Correcto? Entonces, todas las fuerzas están en este punto. Ahora, yo debería, a esta chapa, sí la va a estar solicitando, por ejemplo, si hago un corte por acá, a la chapa la va a estar solicitada a esfuerzo normal, flexión y corte. Y si hago un corte por acá, la chapa también va a estar solicitada a tensión normal, corte y flexión. A la chapa sí la tenemos que verificar mediante esos 3 esfuerzos que la están solicitando. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, con esto damos por terminado el capítulo de flexión. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? El ancho de cálculo para una unión soldada, hay que tener en cuenta el cordón de soldadura, porque por ejemplo, en la bulonada hay que restarle el agujero, pero en el ancho de cálculo de la soldada creo que no está especificado. O sea el ancho de cálculo de la soldadura, acá te lo dice el dibujo clarito, mira. Vos tenés que tomar desde el borde de la soldadura 30 grados hasta donde termina la soldadura, hasta la base esta del perfil, ¿sí? Y acá vos tenés el ancho del perfil, más los cordones, más, podés calcular ese cateto, más este cateto, te da el ancho de la soldadura. El ancho colaborante, perdón. Ese ancho colaborante o ancho de cálculo por el espesor me da el área. Esta carga divide esa área, es lo que me va a dar cuál es la tensión de tracción que está solicitando la chapa, y ahí veremos si verifica o no verifica. Acá, ¿qué pasa? Es exactamente lo mismo, nada más que nosotros vamos a tomar como ancho de cálculo este que tenemos acá. ¿Sí? Ese es el ancho de cálculo al cual le descontamos el agujero, porque es una sección neta. No sé si me explico. Sí. Perfecto. Está claro, acá no hay sección neta y se supone, a ver, ¿cómo se obtienen estos valores? Como les digo siempre, en base a la teoría y a los ensayos fundamentalmente, es donde surgen estos valores. Especialmente este. Especialmente esto. ¿Por qué 30 grados? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no 35 o 28 o 32? Y porque resulta que este ángulo es el que nos da los resultados que más se aproximan a los que se han obtenido en ensayos, llevando al agotamiento de esta chapa. O sea, no tengo un concepto teórico para decirte por qué se tomó 30 grados y no se tomó 25, por qué no se tomó 40. No sé si me explico. Esto es más lógico, pero ¿por qué voy a tomar este ancho
si tengo todo este ancho de la chapa? ¿Por qué tomo este ancho si tengo todo este ancho de la chapa? Porque se considera que en este punto es donde se da la distribución crítica de tensiones. Digamos, acá hay un flujo de tensiones que van a terminar afectando a toda la chapa en su conjunto, ¿sí? Habrá un bulbo, no sé qué forma tendrá acá todo el estado tensional que realmente tiene la chapa. Bueno, a partir de los ensayos resulta que para cumplir con cierta seguridad en la verificación, si nosotros tomamos este ancho colaborante y le restamos el agujero, esto funciona. Si acá tomamos un ancho colaborante con un ángulo de 30 grados, eso funciona. Eso lo comprobó la gente que hizo la norma. O sea, la norma sale de estudios y fundamentalmente cada vez que se va desarrollando algo, se lo contrasta con los ensayos. Entonces, si nos da lo mismo que los ensayos, fantástico. Si nos da por encima, y bueno, tratamos de corregir para que se aproxime. Y si nos da por abajo, con más razón, tenemos que corregir para que se aproxime. O sea, hay muchos valores que se obtienen así. No hay un justificativo matemático. No, para mí todo esto viene de ensayos. Viene de ensayos que deben ser relativamente conservadores y a partir de allí es lo que tenemos que usar. No tengo más explicaciones para darte. Sí, a mí me quedaba la duda porque el libro desarrolla la unión abulonada y no tanto la soldada, por eso me quedaba sí, no se hacen tantos pies la unión soldada, sí, correcto. Pero es muy simple, digamos. Sí, se entendió, profe. De hecho, salvo que sean estructuras raras, por lo general siempre te va a verificar, no va a tener nunca problema. Salvo que sean cosas raras, ¿viste? Y cuando las cosas te dan valores raros, es para empezar a analizarlo con otros ojos. Como siempre les digo, las estructuras son muy coherentes. Cuando hay algo que no es coherente, cuando hay algo que una cuestión de piel que no nos gusta, es para empezar a dudar de lo que estamos obteniendo. ¿Hay otra pregunta, chicos? Cada día explico mejor o cada día entienden menos. Sí, pregunten, por favor, no se queden con dudas, que acá hay tanto para hablar, tanto para comentar. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, entonces damos por terminada la clase.